Muy buenos días, sean todos bienvenidos al primer foro virtual que realizamos desde el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos para el mes de enero de 2022, que hemos denominado Cómo los ciudadanos evalúan el servicio eléctrico nacional, en ocasión a los resultados de la más reciente encuesta de percepción ciudadana que realizamos de manera muy frecuente, pero en esta fecha de diciembre de 2022. En este caso, para este foro, tenemos previsto como programación que nos acompañe, en este caso, el director y el presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, Julio Cubas, para hacer la presentación y posteriormente tendremos los comentarios por parte del ingeniero Juan Carlos Rodríguez Adrián, como especialista en energía de respaldo y transición energética y presidente de JCR Ingenieros, a los fines de dar algunas aproximaciones sobre estos resultados que estaremos compartiendo. La sesión está grabada, pues será posteriormente colgada en nuestro canal de YouTube para ser revisada con más detalles. Igualmente recordamos que ya la sesión de preguntas y respuestas en la parte baja del menú del webinar se encuentra activo para poder hacer cualquier aseveraciones, comentarios que podamos leer durante la transmisión. Bienvenidos nuevamente a los que se van conectando, gracias a los que ya nos han acompañado en otras emisiones, pero para los que no, y es primera vez que nos acompañan, tenemos un video para poder presentarles un poco el trabajo del cual hacemos desde nuestra organización. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos analizados por expertos que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Muchísimas gracias a las personas que se siguen conectando a la sesión. A los fines de colocar en contexto tanto al observatorio como a nuestro invitado, vamos a pasar rápidamente una encuesta que daremos 2 minutos para contestar e inmediatamente comenzamos a compartir los resultados. Así que en este momento en sus pantallas debe aparecer la encuesta para comenzar el llenado. Como bien mencionaba Rafael, es una fotografía, básicamente este levantamiento es una fotografía de lo que es el diciembre de 2022, que es donde se realiza el campo de este estudio que vamos a compartir. Y la mayo del 2022, y vamos a ver, pues,
muy importante también mencionar eso. Nuestra metodología se basa en la percepción que tienen los hogares, la percepción que tiene el usuario directo a nivel residencial sobre los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas y aseo urbano. El caso de este foro, digamos, vamos a hacer un énfasis especial en lo que han sido los resultados de percepción o cómo las personas desde los hogares en 12 ciudades del territorio nacional han evaluado ese servicio que reciben en sus casas y digamos que parte de mi función durante esta dinámica va a ser poner en contexto estos datos para que luego el ingeniero Juan Carlos Rodríguez, como experto especialista en el tema, nos dé un poco más de análisis y de evaluación de estos resultados y podamos un poco comprender cómo se explican los mismos. Sin más preámbulo, voy a hacerles un breve resumen muy básico sobre los servicios en general que trabajamos y luego vamos a hacer este foco en lo que son los resultados que hemos obtenido este diciembre del 2022, en particular sobre las respuestas que se han dado sobre el tema, sobre la evaluación de los ciudadanos del servicio eléctrico. Voy, digamos, sin extenderme más a compartir pantalla. En un segundo, por favor. Okay. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Ok. Bueno, ya la compartí, está, o sea, de hecho, está ya, o sea, estoy rodando las láminas, pues. Avísame. Ya se Tú, ve. Rafael, por favor, avisa. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Ok, de modo presentación, ¿cierto? Sí, todo bien. Y creo que era el problema que nos está dando Zoom otra vez. Bueno, listo. Entonces, inicio. Como les mencionaba, son los resultados de la medición de diciembre del 2022. Para este caso, y bueno, ha sido de manera consistente nuestra muestra de alrededor de 7.683 casos desde el 2020 hasta la fecha. Nosotros estamos, digamos, haciendo estudios desde 2018. Sin embargo, antes del 2020, teníamos otras ciudades, o mejor dicho, teníamos una muestra de 8 y 10 ciudades que luego fuimos incorporando hasta sumar 2. Entonces, bueno, digamos que muchas de las comparaciones son más fehacientes cuando las hacemos a nivel de estas mismas 12 ciudades. Aquí tienen un poco lo que es la distribución de la muestra en estas ciudades: Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Caracas, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Mérida, Por la Mar, Punto Fijo, San Cristóbal, San Fernando de Apure y Valencia. Aquí lo que estamos buscando es tener la representación de alguna o más de una ciudad a nivel de región geográfica del territorio nacional, de manera de por lo menos medir a lo que es a nivel de centro urbano cuál es el comportamiento, cuál es la respuesta que tienen los usuarios sobre cada uno de estos servicios que son evaluados mediante un instrumento que se aplica a nivel por medio telefónico, que pueden ir de alrededor de unas 40 preguntas. Ahora, voy a hacer este paneo sobre los servicios en general, sobre el tema de agua potable. El nivel de acceso pues se ha mantenido muy similar en el tiempo, o sea, cercano al 90%, bueno, porque, digamos, si no hay mayor, digamos, cambios a nivel de infraestructura o de acometidas, pues esto es un elemento que se va a mantener muy similar en el tiempo. Ahora, a nivel de calidad del agua potable, pues predominan lo que son las evaluaciones negativas. Aquí vemos para esta última medición un 61.5% de evaluación negativa versus un 37.5% de evaluación positiva. Esto se mantiene muy similar, muy parecido a lo que es el comportamiento para mayo del 2022, o sea que en cerca de unos 8 meses no hubo una variación significativa. Lo que sí es un poco heterogéneo es este comportamiento de la percepción a nivel de ciudades, y hemos visto, digamos, tradicionalmente cómo las ciudades
andinas, San Cristóbal, Mérida, incluso también Barinas, se ha visto, son ciudades en las que mejor se evalúa el servicio, pero bueno, también hay unos temas que tienen que ver con la infraestructura y con la forma en que funciona la distribución del agua potable en estas localidades, y tenemos casos como los de Por la Mar, Maracaibo y Punto Fijo, que también tradicionalmente son los que menor nivel de aceptación han tenido sobre el servicio. Sobre el gas doméstico, pues está el tema del uso y básicamente acceso al recurso para cocinar. Vemos que cercano a un 95% de usuarios que, digamos, dependen del gas para transformar sus alimentos, para cocinar en el hogar. Varía un poco entre una ciudad y otra, más no hay cambios significativos porque es digamos, el recurso más empleado en los hogares en estas 12 ciudades que hemos evaluado. Las modalidades de gas sí, pues varían de una localidad a otra. 80% depende de lo que es la recarga del cilindro de propano, mientras que un 19.2% tiene acceso a la red de gas directo. Acá, como les mencioné, a nivel de ciudad, una variación importante de las ciudades que son parte y objeto del estudio. Maracaibo, posiblemente la ciudad con la mayor red de gas directo, y como vemos acá en la gráfica, solo un 30.7% para este último estudio depende de la recarga del cilindro. Comparativamente con el resto de las ciudades evaluadas, pues es la menor proporción de dependencia de la recarga de bomba. En cuanto a calidad, pues acá comparamos gas directo, siempre ha salido muy bien evaluado. Acá tenemos un 90.1% de evaluación positiva, y esto ha sido, digamos, se ha medido en el tiempo. ¿Por qué lo evalúan de manera positiva? Bueno, básicamente porque es un servicio constante y porque tiene la potencia adecuada. Esto, digamos, son las respuestas más frecuentes de los usuarios que evaluaron el servicio. Y en cuanto a lo que es la recarga de bombonas o cilindros, pues aquí cambia un poco esta proporción, teniendo 40% de opiniones negativas y 59.1% de opiniones positivas. Y digamos, la recarga del cilindro pues ha tenido comportamientos distintos, digamos, donde en ocasiones ha predominado la evaluación negativa del servicio, pero que, digamos, ha tenido un histórico que ha evaluado en el tiempo. Pero bueno, no me puedo extender en este caso porque, bueno, digamos, el tema foco de este foro va a ser más los datos hacia la electricidad. ¿Por qué consideran que el servicio puede ser positivo o negativo en el caso de la recarga de bombonas? Bueno, una tercera parte de los que lo valoran positivo piensan que las bombonas se recargan correctamente. Otra parte, que la alta frecuencia con la que recargan las bombonas de gas en su comunidad es un factor para evaluarlo positivamente, mientras que los que evaluaron negativamente precisamente se quejan es de la frecuencia, digamos, que es uno del elemento más importante o el parámetro más importante por el cual se evalúa. Ahora, en los últimos 6 meses, ¿cómo las personas han valorado este servicio? Bueno, la mayor parte, casi 80%, piensa que está igual, un 4.5%. Claro, hay variaciones también a nivel de ciudad, como se ve en la gráfica inferior. Tal vez la ciudad que en mayor medida piensa que se ha empeorado es Valencia, con un 14.8%, seguido de Mérida y San Cristóbal. Pero digamos que en términos generales, en casi todas las ciudades predomina la respuesta de que se ha mantenido igual en estos últimos 6 meses de evaluación. Ahora, en cuanto al tema de telecomunicaciones, haciendo un resumen muy rápido, vemos que la evaluación positiva del servicio de Internet fijo es de un 57.6%. Digamos, ha venido incrementándose en las 3 últimas mediciones, y esto también es un efecto que se ve a nivel de algunas localidades. Por ejemplo, los casos de Maracaibo y Punto Fijo son ejemplos de un fenómeno que hemos estado viendo, de cómo empresas que han empezado a operar, empresas privadas de menor tamaño, digamos, en cuanto a cuota de mercado, pero que han ofrecido servicios de mejor calidad, han logrado hacer que estos datos cambien de alguna manera hacia la valoración positiva del servicio, y un fenómeno que se ha ido paulatinamente viendo en el resto de las ciudades que son evaluadas. Ahora bien, en cuanto al Internet fijo, ¿por qué se evalúa positivo o negativo? Bueno, siempre tengo Internet, es la respuesta más frecuente.
con 42.1% de las respuestas y un 24% que piensa que la navegación es rápida. Esto, digamos, es el grupo que lo evalúa de forma positiva. Sobre si la señal, sobre los que evalúan de manera negativa, la señal es constante, la señal se cae de manera constante y la navegación es muy lenta para casi un tercio de los que lo evalúan de manera negativa. Ahora, en cuanto a telecomunicaciones, ahora tomando lo que es el servicio móvil, tenemos por un lado internet móvil y el servicio de llamada de voz. Estos servicios también puede decirse que en los año y medio, 2 años, en los últimos 2 años, han ido de manera progresiva mejorando en cuanto a lo que es la percepción que tienen los usuarios, llegando a predominar en estas últimas mediciones lo que son las evaluaciones positivas del servicio, llegando para el caso de datos móviles a 51% de evaluación positiva y telefonía en un 66.1%. Nuevamente vemos los casos de Maracaibo y Punto Fijo como las ciudades que también evalúan mejor estos dos servicios móviles. En cuanto a ser urbano, ya para terminar, digamos, esta revisión general, el aseo urbano siempre ha sido un servicio en el que han predominado las evaluaciones positivas. Esta última evaluación de diciembre se posiciona en un 65.9% de evaluación positiva versus un 33% que opina de manera negativa. Pero se ha mantenido siempre en un rango muy similar, entre el 65 y cercano al 70% de evaluaciones positivas. Y vuelvo y repito, con sus variaciones también a nivel de ciudad que se ven en todos los servicios por dinámicas geográficas, por dinámicas sociales que pueden, digamos, afectar de una región a otra este comportamiento y que se va a ver reflejado, por supuesto, en la respuesta de los usuarios. Ahora bien, entrando en el tema de la percepción ciudadana del servicio eléctrico, vamos a iniciar con esta lámina. Primero que nada, bueno, hemos ido evaluando lo que es el acceso por medidor, o sea, lo que es el acceso formal al servicio, el cual se posiciona en un 65.3% para esta última medición, pero bueno, por lo general ha sido muy, muy similar. Lo vemos acá a nivel de ciudades, vemos tal vez con lo que es acceso formal más altos son las ciudades de Barquisimeto, Caracas y San Cristóbal, y los más bajos índices de acceso formal en Punto Fijo, Barcelona y San Fernando. Ahora, en cuanto al tema de calidad del servicio, acá sí, digamos, se van a ver los cambios más importantes que hemos visto en esta última evaluación. Logramos ver que un 55.1% de los encuestados en estas 12 ciudades, o sea, este es el dato general, evaluó de manera positiva el servicio, digamos, en distintas escalas. 4.2 muy bueno, 22% bueno y 28.8% de regular hacia bueno. Mientras que un 43.6% lo evalúa de forma negativa, predominando, digamos, dentro de este grupo lo que son las personas que respondieron de regular hacia malo, seguido de mala y muy malo. Sin embargo, cuando lo comparamos con la evaluación previa, que fue en mayo del 2022, teníamos para entonces que se evaluó de manera positiva un 35% de los usuarios en este momento. O sea, recordemos que son, esto es la fotografía de dos momentos, mayo del 2022 y diciembre del 2022, pasando de un 35% de evaluación positiva a un 55%. En un periodo de eso, de alrededor de 8 meses. A nivel de ciudades también hay respuestas, hay un comportamiento que es diferente y que históricamente también hemos visto cómo en las distintas regiones se va apreciando un comportamiento que difiere. Por ejemplo, hemos visto por lo general ciudades que están ubicadas, digamos, hacia el extremo occidente del territorio nacional, donde ha predominado la evaluación, las opiniones negativas sobre el servicio. Y esto también ha ido, digamos, de la mano de la cantidad de interrupciones que perciben los usuarios y que reportan a través de la encuesta. En este último caso vemos acá graficado en la parte inferior derecha de la lámina como las ciudades con tal vez mayor opiniones positivas son Caracas, Mérida, San Fernando y Barcelona. No así, si vemos la barra gris,
para la medición anterior, los datos eran muy distintos. Vemos, por ejemplo, y tal vez lo que nos llama la atención más en esta última medición, que ciudades que tradicionalmente tenían muy bajo nivel de aceptación, como las ciudades andinas, los casos de Mérida, los casos de San Cristóbal, tuvieron un incremento importante en términos de las respuestas que dieron los usuarios en los hogares sobre la calidad del servicio. Por ejemplo, pasando el caso de Mérida de 9.7 a 64%, el caso de San Cristóbal de 5.3% a 52%. No así, por ejemplo, no viéndose cambios tan importantes o tan marcados en los casos de Por la Mar, en los casos de Puntos Fijos, incluso de Caracas, que la variación es mínima, pero también Caracas ha sido la ciudad dentro del grupo de la muestra donde los encuestados por lo general han tenido la respuesta, digamos, o el mayor nivel de respuesta positiva. No quiere decir que el servicio esté bien evaluado, porque bueno, tenemos más de un tercio de los usuarios que lo evalúan de manera negativa, pero comparativamente es donde tenemos la mayor proporción de respuestas que van orientadas hacia los distintos rangos de satisfacción. Ahora, ¿por qué lo consideran positivo los que lo evalúan positivo y por qué lo consideran negativo el otro grupo? Bueno, la respuesta más común, digamos, la franja azul es la respuesta de diciembre del 2022, es porque, bueno, un 39% de los que lo evaluaron de manera positiva lo consideraron constante. Ahora, para esta última medición aparece una nueva etiqueta, digámoslo, dentro de las respuestas que vienen dando los usuarios aquí de manera espontánea, que es un 20.5% que dijo, no es perfecto, pero ha mejorado. Esta respuesta, digamos ganó buena medida en esta última medición. Luego tenemos un 12% que dice, bueno, que no han experimentado o tal vez no es tan frecuente los cortes en el servicio. Y cuando vemos el grupo que opinó de manera negativa, bueno, 51% de estos dicen que, bueno, que ha tenido muchos bajones, 13% que es intermitente, y hay algo que, bueno, que ellos consideran como racionamiento, bueno, porque las personas ven ciertas horas, en ciertos momentos particulares del día, que tienen interrupciones, y esto lo han considerado en muchas ciudades como una especie de racionamiento no formal, pero esto también disminuyó desde mayo hasta la medición de diciembre, pasando de 21.7% en la respuesta de los usuarios a 11.4%. Ahora, si vemos un histórico desde abril del 2020, abril-mayo del 2020, de cómo fue la valoración, digamos poniéndolo en estos dos extremos, positivo y negativo, vemos que para octubre-noviembre del 2020 se alcanza la mayor evaluación negativa del servicio, casi un 75%, siendo tal vez en esta medición el servicio que peor salió evaluado de todos los servicios que son evaluados, que son, digamos, que son objeto del estudio del observatorio. Luego, por supuesto, esta evaluación negativa disminuye un 52% y se mantiene muy similar hasta enero del 2022 para, digamos, incrementar para abril-mayo del 2022 y presentar una disminución tal vez muy marcada para esta última medición de diciembre, donde si por el contrario vemos la evaluación positiva, es tal vez uno de los valores más elevados desde este rango, desde el 2020, llegando a un 55.1% de evaluaciones positivas por parte de los usuarios en estas 12 ciudades. Y recordemos que esto tiene que ver con la percepción que tienen los usuarios del servicio que reciben en sus hogares. Digamos que aquí no hay ninguna evaluación de temas de infraestructura o de algún tema que tenga que ver básicamente con el funcionamiento del servicio, sino la percepción del servicio que reciben los usuarios en sus hogares a nivel residencial. Cuando vemos esto ya separado y desglosado por cada una de las respuestas que constituyen estas valoraciones positivas o negativas, también vemos una variación importante en lo que son las respuestas más extremas. Por ejemplo, el caso del muy malo, que pudo haber llegado en algún momento hasta un 30.5%, disminuyó paulatinamente hasta un 5.4%, y se incrementaron más bien esas respuestas que están orientadas hacia un regular hacia malo o un regular hacia bueno, que vienen siendo las más frecuentes,
tanto para los que evalúan positivo, o como para los que evalúan de manera negativa. Igual ahora, uno de los factores que más está correlacionado con la evaluación que están haciendo de calidad, con la evaluación de calidad que hacen los usuarios, tiene que ver también las interrupciones que ellos mismos expresan en la encuesta. Si vemos la frecuencia, por ejemplo, todos los días de la semana, es una respuesta dada, si vemos la barra amarilla, es una respuesta dada por 13.3% de los usuarios, pero que llegó a estar posicionada para mayo un 46%. Entonces, bueno, aquí, digamos, la lectura es que el porcentaje de usuarios que estaban experimentando interrupciones todos los días disminuyó en ese periodo de tiempo y, digamos, esto se distribuyó en otras frecuencias, en otras respuestas, por ejemplo, pero también los que dicen que 1 a 6 veces a la semana se ubica en un 33.9%. Entonces, bueno, claro, seguimos viendo todavía que un poco más de un tercio de los consultados están experimentando interrupciones 1 a 6 veces a la semana. Ahora, los que dicen casi nunca o nunca, se incrementaron también respecto a la medición de abril-mayo, pasando, por ejemplo, a las personas que dicen que nunca han experimentado interrupciones para ese momento de la encuesta, pasando de 2.9% a 21.6%. Por supuesto, si lo vemos a nivel de ciudades, hay una variación importante nuevamente. Vemos, por ejemplo, los casos de Barinas, San Cristóbal y Punto Fijo, que, digamos, aquellas personas, si graficamos la gráfica superior, me dice por ciudad las personas que indican tener interrupciones todos los días. La barra color rojo es diciembre del 2022 y la barra color gris es mayo del 22. Entonces vemos acá cómo estas respuestas también variaron. Por ejemplo, el caso de San Cristóbal, que se les mencioné anteriormente, el caso de Mérida, como hubo una gran variación, una gran diferencia en las respuestas que se obtuvieron en mayo, las respuestas de diciembre, pasando de, por ejemplo, de 94.7% de personas que experimentan o que expresaron experimentar interrupciones todos los días a un 21.2% en esta última medición. Y, digamos, en contraste también y en consecuencia, en la parte inferior, los que dicen que nunca o casi nunca por ciudad también tuvieron una variación importante, digamos, en la misma proporción. Ahora, si graficamos el histórico de estas frecuencias de interrupciones en estas mediciones desde el 2020 hasta la fecha, vamos a ver también comportamientos similares. Por ejemplo, si recuerdan el valor de calidad en octubre del 2020, alcanzó su índice más alto de opiniones negativas en esta misma fecha y, digamos, se guarda esta relación porque, bueno, las interrupciones todos los días o las personas que experimentaron interrupciones todos los días también obtienen su pico más alto en esta fecha y en abril del 2020, que coincide también con la valoración de calidad y disminuye de manera importante en diciembre del 2022, que es esta última medición que estamos evaluando. Y la línea azul representa a los que indican que casi nunca o nunca presentaron interrupciones en este periodo o en esta fecha de evaluación. Y vemos también cómo es uno de los puntos más altos en el grupo que indica esta respuesta de experimentar casi nunca o nunca interrupción. Ahora, en cuanto a lo que es la duración, también fue un elemento que fue evaluado en los usuarios y digamos que aunque las respuestas más comunes siempre han sido entre 2 a 6 horas, para este caso también hubo una leve disminución en este rango, pasando de 60.1% a 42% de los que respondieron esta frecuencia e incrementándose las personas que indicaron tener duraciones de 1 a 2 horas. De igual manera, un incremento leve, pero digamos que es visible, de los que indican una hora o menos para que se restablezca el servicio una vez que es interrumpido. Por supuesto, también a nivel de ciudades tenemos un comportamiento distinto en esta respuesta, pero bueno, esto es parte también de lo que vamos a evaluar en la discusión que vamos a tener con el ingeniero Juan Carlos Rodríguez. También, digamos acá, que queríamos saber
una vez que, digamos, si las personas han sufrido la pérdida de perfecto de algún electrodoméstico debido al funcionamiento, las fluctuaciones que pueda tener el servicio, y 68.1% respondió de manera afirmativa, siendo tal vez las ciudades donde es más común este fenómeno: Punto Fijo, Maracaibo y Por la Mar. También queríamos ver lo que es la vulnerabilidad del servicio en caso de precipitaciones, dado que también a finales del año pasado tuvimos un periodo de lluvia que se extendió y con precipitaciones bastante marcadas. Queríamos saber si en el caso de ocurrencia de precipitaciones, cuán vulnerable o si se interrumpió el servicio, y 66.8% de los consultados indicaron que sí, siendo esta respuesta más común en Ciudad Bolívar, Valencia y Barcelona, y menos frecuente en los casos de San Cristóbal, Mérida y Caracas. Queríamos también conocer el tema tarifario, ver si las personas estaban en conocimiento de lo que eran las tarifas que estaban cancelando por concepto de este servicio. Podemos ver que es un 26% estaba en cuenta digamos, de esta situación o del monto que están pagando por tarifa, y los mayores índices de usuarios que indican conocerlo están en San Cristóbal, Caracas y Mérida. No así, digamos, una mucho menor proporción los casos de Maracaibo, Barcelona y Ciudad Bolívar. Este incremento, queríamos saber o sea, si en los últimos 6 meses, además de conocer esta tarifa, si en estos últimos 6 meses ellos han recibido algún incremento, y un 49.2% indicó que sí, que efectivamente habían percibido un incremento en lo que era la tarifa que estaban pagando, y esto fue más marcado para Ciudad Bolívar, Caracas y Por la Mar, y menos notorio en los casos de Maracaibo, Mérida y Barquisimeto. Ahora, queríamos saber si este incremento también se reflejaba, de acuerdo a la percepción de los usuarios, en un mejor funcionamiento del servicio. Y un 59% de estas personas que, digamos, percibieron un incremento, indican que no lo ven reflejado en una mejoría directa. Ahora queremos saber si han conocido o padecido casos de corte en el servicio por la falta de pago, un poco para saber cómo está funcionando esto, si las personas entienden que en la medida que no se paga el servicio también pueden experimentar cortes, y solo un 7% respondió de manera afirmativa. Ahora, la opinión general del servicio en los últimos 6 meses es la siguiente: el 51% piensa que se ha mantenido igual, 39.5% piensa que ha mejorado, y un 8.9% opina que ha empeorado. Obviamente también a nivel de ciudad tenemos un comportamiento muy distinto. Vemos el tema de se ha mantenido igual, es muy común y predomina en muchas de las ciudades, digamos que en la mayoría, pero bueno, vemos casos como los de Maracaibo, Mérida y Barquisimeto, en donde la respuesta de los ciudadanos que piensan que ha mejorado, digamos, es la más frecuente, es la que lleva la mayor proporción dentro de este grupo. Ahora, una vez hecho este paneo sobre el tema eléctrico, concluyo con una percepción que se tiene sobre los servicios generales y que sondeamos en esta ocasión, que tiene que ver con el nivel de satisfacción en general, sobre todos los servicios. Un 41.8% en mayor o menor medida se siente insatisfecho, mientras que un 57.3% está satisfecho, variando también a nivel de ciudades. Tal vez el más bajo índice de satisfacción general lo vemos en Barcelona, Ciudad Bolívar y Por la Mar. Por supuesto, a nivel de servicio, cuando esto lo segmentamos por cada servicio, vemos también que hay un comportamiento diferente, y vemos que para este caso, y ha sido tal vez algo, digamos, apreciado anteriormente, que el menor nivel de satisfacción lo vemos para el caso del agua, con 61.5%, le sigue el internet móvil, y en tercer lugar la electricidad. Posiblemente el servicio con el que se presenta mayor satisfacción es telefonía móvil, aseo urbano y gas doméstico. Y ya para terminar, queríamos saber cuál es el servicio que más influye en la calidad de vida de los ciudadanos. Para esta medición, digamos, la 50.1% de los usuarios piensan que es el agua, es el servicio que más impacto tiene en su cotidianidad,
seguido un 23%, 23.4% por la electricidad, luego gas doméstico, internet, telefonía móvil, aseo urbano e internet móvil. Entonces, bueno, hasta acá lo que ha sido este paneo general, esta presentación de las cifras. Y ahora, bueno, le doy la palabra al ingeniero Juan Carlos Rodríguez, quien, digamos, hará un poco lo que es la explicación, ya desde su perspectiva más técnica y de conocimiento de, digamos, más a nivel de infraestructura y de cómo funcionan los sistemas para poder un poco darle interpretación y análisis a estos resultados. No sé si dejo de compartir pantalla, Juan Carlos, o Aquí ahí estoy, dejé. aquí estoy un momento. Ajá, Gracias, Rafael, Julio. una pregunta. Allí dejé digamos, quité el modo presentación, pero no sé si igual se ve se está compartiendo. Sigue compartiendo pantalla. Si quiere, deja de compartir un momento para poder entonces hacer la presentación de Juan Carlos a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Bueno, gracias, Julio, por la presentación. Aquí nos encontramos ya en pantalla con Juan Carlos Rodríguez Adrián. Juan Carlos es ingeniero electromecánico, es especialista en energía de respaldo y transición energética, es presidente de JCR Ingenieros y además es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, comité de expertos de parte del equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, es grupo de expertos del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, FES de Venezuela. Pertenece a la Mesa de Ideas de Servicios Públicos del Grupo de Boston, coordinador del Comité de Infraestructura de Comercio año 2019, y además es consultor en el área de energía y transición energética de varias instituciones y empresas privadas. Para mí, bueno, ingeniero, un gran placer. Quisiera de alguna forma, para iniciar tu presentación, primero saludar a todos los medios de comunicación que se encuentran al día de hoy, como en este caso Carolina Alcalde, que nos pregunta esto y quizás pueda de ahí usted partir. Y dice: buenos días, soy Carolina Alcalde de La Voz de América. ¿A qué puede atribuirse que la percepción negativa haya bajado desde 2020? ¿Hubo algún tipo de acción para estabilizar el servicio eléctrico? Con esa pregunta la dejo al mando de esta presentación. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias al observatorio por la gentil invitación y también saludo a la audiencia que se conectó. Bueno, claro, comencemos para analizar básicamente 3 periodos. A partir de los eventos del 2019, donde prácticamente el 90% del país estuvo casi 5 días sin electricidad, parece que el país entendió la importancia que tenía el tema de no tener electricidad y cuál era la afectación en el día a día de la gente. Pero sobre todo, pareciera que los entes responsables del manejo del sector eléctrico del país ya de alguna manera comenzaron a trabajar en una gestión diferente. Es decir, a tratar de hacer una gestión un poquito más técnica y menos política. La verdad es que la pandemia en el año 2019, en 2020 y en el 2021, permitió que de alguna manera Corpoelec y el gobierno se organizara y de alguna manera también reestructurara los equipos de trabajo técnicos dentro de la Corporación Eléctrica Nacional. Y además, el año 2022 permite con unos nuevos ingresos fiscales provenientes, por ejemplo, del impuesto de las grandes transacciones financieras, y también con el tema de tarifario, de empezar a cobrar, por ejemplo, en el Zulia hay un programa que se llama Borrón en Cuenta Nueva, donde la gente paga la deuda y una fracción de la deuda y ya comienza de nuevo, pues hay un borrón y cuenta nueva de su situación. Eso ha permitido que Corpoelec en particular tenga mayores recursos que de alguna manera han invertido en actividades que son de alto impacto y bajo costo, como es, por ejemplo, la pica y poda de los arbustos para evitar fallas por esas circunstancias o por incendios de vegetación. También el cambio de transformadores de distribución a nivel de distribución. Y eso ha permitido mejorar sustancialmente
lo que es el tema de los apagones en muchísimas ciudades. Básicamente también estamos midiendo una diferencia desde mayo del 2022 hasta diciembre del 2022, un periodo muy largo, que coincide además con un periodo de baja carga. Normalmente los meses de diciembre, enero, febrero son meses de baja carga o bajo consumo porque las bajas temperaturas ayudan a que, bueno, la capacidad de refrigeración o de aire acondicionado, esa carga no sea tan significativa, y eso de alguna manera también permite una cierta mejoría en la percepción ciudadana. Esto, a mi juicio, no significa que el problema estructural del tema eléctrico haya mejorado del punto de vista, repito, estructural, pero sí del punto de vista de percepción ciudadana. Tenemos que recordar que estas encuestas realizadas por el observatorio están en 7.600 hogares, es decir, estamos hablando de carga estrictamente residencial. Pero estas mediciones no representan, no grafican lo que ocurre a nivel industrial y comercial, y que también habría que considerar porque ahí es donde está realmente el motor de la economía. No sé si alguna otra pregunta, Rafael. Sí, ingeniero, hay una pregunta que están haciendo por acá y dicen, ¿estarán los usuarios acudiendo a la autogeneración eólica o solar para paliar los cortes eléctricos? Lo hace Nelson Hernández. Saludo al ingeniero Nelson Hernández, si es él. Bueno, indudablemente, ya a partir del año 2010, con la crisis eléctrica debido a la falta de suficiente caudal de agua en el río Caroní, se estuvo a punto de inclusive cerrar las salas de máquinas del embalse de Guri. Empezó con un proceso Corpoelec de exigirle a los grandes consumidores instalar sistemas de energía de respaldo que de alguna manera ayudaran a desconectar esas cargas en centros comerciales o en industrias de alto consumo en las horas pico. De manera que ya hay muchos años donde por lo menos los grandes consumidores tienen instalados sistemas de energía de respaldo y básicamente de diésel. Sin embargo, con la transición energética, el caso de las tecnologías de energías renovables, solares y eólicas y de almacenamiento de energía, que a su vez por todo lo que es la economía de escala de la transición energética global, que son sistemas que se están produciendo a mayor escala de fabricación, ha hecho que esos sistemas sean cada vez más económicos y más sencillos de utilizar. Y entonces hay muchísimos ya comunidades energéticas o condominios energéticos o residencias o comercios que han comenzado ese proceso de instalar sistemas de autogeneración de energía a partir de energías renovables como la solar y la eólica, y por supuesto también con el almacenamiento de energía. Sin embargo, todavía es algo que está apenas comenzando, pero que va a ser una verdadera oportunidad de poder inclusive mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un país con muchos recursos naturales, sobre todo lo que tiene que ver con la energía solar y eólica. Hay otra pregunta, ingeniero. Mencionó usted el impacto del impuesto a las grandes transacciones financieras. Ramón Rosales le gustaría saber algún detalle mayor de ese impacto y en particular si en ese impuesto está el de transacciones en dólares. Sí, lo que me refiero es, realmente yo no manejo el área financiera pública, pero lo que me refiero es que el Estado, en particular Corpoelec, ha manejado mayores recursos que en los años 2019, 2020 y 2021, y eso ha permitido de alguna manera hacer algunos planes de mejoramiento, sobre todo de los sistemas de mantenimiento de picas y de corte de maleza,
para evitar incendios forestales, repito, y también para evitar cortes de luz por contacto de los circuitos con esa maleza o con esa vegetación. Adicionalmente al cambio importante de muchísimos transformadores de distribución que de alguna manera han mejorado también lo que son han disminuido las ratas de falla que se tenían en distribución. No sé, ingeniero, si usted tenía preparado una presentación para este momento, pero lo cierto es que, bueno, siguen llegando una pregunta, en este caso de la periodista Vanessa Davis de Contrapunto.com, bienvenida y siempre ha sido con nosotros acá. Ella pregunta o comenta que el verano y un posible fenómeno del Niño puede afectar el servicio eléctrico este año, hace una consulta. Y otra de las preguntas que hace es qué sucede con el sector comercio e industria y su acceso al servicio en la actualidad. Cómo no. Un saludo a Vanessa Davis. Sí, efectivamente, hemos tenido hasta ahora un fenómeno de la niña muy prolongada. Básicamente se habla de tres etapas, del fenómeno de la niña de forma continua, lo que de alguna manera ha permitido que los embalses hayan estado con suficiente agua y el problema de la generación hidroeléctrica, eso pudiera ser una explicación de lo que ocurre con los estados andinos, haya mejorado sensiblemente. Sin embargo, como Vanessa lo comenta, estamos en un proceso de transición de la niña hacia el niño. Quiere decir que en los años por venir, posiblemente pudiéramos tener el riesgo hidroclimatológico de la presencia del fenómeno del Niño y de sequías que pudieran complicar la situación tal cual como ocurrió en el año 2010 con la baja de los caudales de los diferentes embalses para hidroelectricidad. ¿Me repites la segunda parte de la pregunta, por favor, Rafael? Deme un segundo, la estoy ubicando nuevamente para podérsela decir. Era, ¿qué sucede con el sector comercio e industria y su acceso al servicio en la actualidad? Sabemos que no es medido por el observatorio, pero quizás por su experiencia pudiera dar alguna aproximación. No, la parte industrial y comercial y los grandes consumidores tienen serias dificultades con el tema de no solamente la calidad de la energía que les está llegando, pues, de todas maneras a nivel residencial también se observa que la mayoría de las personas que califican negativo el servicio es por las fluctuaciones de voltaje. Si bien es cierto que han disminuido los apagones y la duración de los mismos, la calidad del voltaje recibido por la parte no solamente residencial, sino industrial y comercial, todavía es muy pobre y genera muchísimos problemas operacionales y también de daños a equipos, como también lo reflejan las encuestas. Entonces, no, la parte industrial y comercial está muy afectada porque la crisis eléctrica es estructural. Habría que ver ahora cuando aumenten las temperaturas y en la próxima medición cómo esta percepción varía dependiendo de lo que ocurra en los próximos meses. Hay dos preguntas más que creo que van valoradas la experiencia en su área, ingeniero, y es, Pedro Rada pregunta, ¿se lleva algún registro de las pequeñas plantas de generación de diésel? Y a su vez, un asistente anónimo pregunta cuáles son las alternativas de menor impacto al bolsillo del usuario a nivel industrial, comercial y doméstico para paliar las fallas frecuentes del servicio. Sí, bueno, las soluciones de generadores diésel y algunos inclusive han utilizado hasta generadores a gasolina, muy peligrosos, por cierto, para el uso doméstico y sobre todo en ambientes cerrados, por el manejo del combustible como la gasolina, que es muy volátil. Pero a nivel comercial e industrial, la solución más rápida, más efectiva, fue instalar generadores diésel. Básicamente el 65, casi 68% de las empresas que hemos nosotros podido visitar o contactar tienen sistemas de autogeneración con motogeneradores diésel instalados. Pero no solamente se ha ido complicando la logística para conseguir el diésel,
sino también el costo mismo del combustible. Es decir, ya el costo del diésel es un costo importante en la operación de los servicios de energía de respaldo. No sé si con eso le contesto la pregunta al señor Pedro Rada. Con respecto a qué alternativas tiene el ciudadano común para poder de alguna manera montar sistemas de autogeneración, hay una figura nueva muy importante que está surgiendo a raíz de la transición energética, que es la figura del prosumidor energético. El prosumidor es una figura que mezcla dos momentos, lo que es el consumidor de un servicio o de un producto con la producción de ese mismo servicio o producto. La palabra combinada de prosumidor lo que quiere decir es que son consumidores, en este caso de electricidad, que se empoderan y van instalando, inclusive de manera paulatina, por fase, sistemas de autoabastecimiento, de autogeneración, de autoconsumo, que inclusive pueden compartir en comunidades y condominios energéticos con sus vecinos y de esa manera hacer un poquito más, menos crítica la situación de electricidad de muchas ciudades, pero sobre todo porque Venezuela, casi toda Venezuela, es de una potencialidad muy importante para lo que es la energía solar. Y eso, por ejemplo, imagínense casos como el Zulia, ¿cómo no va a haber electricidad en el Zulia con tanta luz, tanta viento y tanta agua que hay en esa región? Igual que en Punto Fijo, igual que en los Llanos, igual que en Nueva Esparta. Es decir, eso es una macro tendencia que Venezuela apenas está comenzando, porque precisamente el bajo costo de los combustibles y de las tarifas eléctricas no incentivaban que la gente instalara este tipo de sistemas. Pero ahora que el problema no es solamente porque ya subió el costo de los combustibles, sino porque el país se mantiene durante casi ya década y algo en una precariedad energética, y eso, una vez que salimos de un evento como la pandemia, ya la pospandemia necesita un despertar de la economía, y ese despertar necesita electricidad, porque si no, no habrá ningún programa de recuperación económica que tenga ni siquiera factibilidad de éxito, si no se supera la crisis eléctrica venezolana. Esta pregunta que viene ahora puede ser contestada quizás entre los dos, y si Julio, bueno, podría compartir o quiere comentarla también. Es que si tenemos la cantidad de energía que no se factura y en cuántos usuarios tienen medidores, al menos en las encuestas que realizamos. No sé si Julio quisieras contestarla tú con los datos que tenemos. Sí, bueno, si me permite, puedo compartir un momento de pantalla porque fue parte de la presentación. O sea, una lámina que fue parte del estudio. Sí, de hecho, o sea, para ir explicándole, esto ronda alrededor de un tercio. Fíjense, un tercio que dice que no tiene acceso a través de medidor. Ojo, también hay que, digamos, hacer foco en lo que es el alcance. Estamos hablando de 12 ciudades, estamos hablando de ámbito urbano. Entonces, para nuestra muestra y para, digamos, el nivel de información al que hemos tenido acceso a través de la encuesta, podemos, digamos, y se ha mantenido muy similar en el tiempo, alrededor de un 65% que dice que sí, que tiene acceso formal mediante medidor, y alrededor de un 35%, por ahí más o menos ronda, que no tiene acceso formal. Esto, por supuesto, como pueden ver acá también, varía de una ciudad a otra. Como les mencioné, Punto Fijo, Barcelona y San Fernando tienen los niveles más bajos de acceso formal por medidor, contrastando con Barquisimeto, Caracas y San Cristóbal, donde más bien se observan los niveles más altos de acceso formal. Pero, claro, vuelvo y repito, estamos hablando de ámbito urbano, que es donde se ha hecho este estudio. Posiblemente el comportamiento en zonas extraurbanas y rurales pueda ser diferente. O sea, aclaro esto, digamos, para ser como muy serio con el alcance de la información que estamos compartiendo. Sí, bueno, también adicionalmente, la comercialización, que es una unidad muy importante dentro del sector eléctrico. Recordemos que el sector eléctrico tiene básicamente lo que es generación, transmisión, distribución y comercialización.
El país históricamente ha sido un país que está sobre el 90% de electrificación, y en las ciudades y en todo lo que son las áreas urbanas, en casi el 70% en promedio de los suscriptores tienen instalado medidor. Sin embargo, en los últimos 10 años, o quizá un poco más, prácticamente no se ha cobrado la luz y tampoco se ha medido. Y básicamente lo que existe son esquemas de tarifa plana cuando se cobran, sobre todo a nivel industrial y comercial, pero a nivel residencial prácticamente ni se mide ni se cobra. Ahora, a partir del año 2022, que se está comenzando a reactivar de alguna manera lo que es la comercialización a través del cobro, con inclusive incremento de tarifas, tanto residenciales, comerciales como industriales, es que va a empezar a ser necesario de alguna manera, no solo la sustitución de los medidores, sino la puesta a punto de esos medidores para poder hacer mediciones en base al consumo, no a tarifas planas. Por otro lado, también para poder incorporar a los nuevos agentes de prosumidores energéticos, inclusive con la capacidad de poder incorporar a la misma red del Sistema Eléctrico Nacional paquetes de energía de autogeneración, que en algún momento del día, cuando se tenga exceso o superávit de energía, pudieran perfectamente los usuarios colocar esos excedentes en la red, y para eso se hace falta entonces unos sistemas de medición inteligentes que permita que pudiera haber ese tráfico de energía, no solamente de compra, sino también de entrega de energía de los que tienen sistemas instalados de autogeneración al Sistema Eléctrico Nacional. Entonces es muy importante el tema de los medidores, y seguramente veremos que poco a poco se irán también yendo a recuperar esa unidad de comercialización. Aquí hay un comentario que voy a leer porque pareciera que es más como un comentario. Es César da Chile, de Siemens Energy Venezuela. Dice: una pieza fundamental para la transformación energética es la capacitación y formación. Esto hará que las nuevas tecnologías puedan ingresar y se logren hacer las modernizaciones y aumentos de eficiencia requeridos. Apoyamos y aplaudimos este tipo de iniciativas de comunicación y divulgación. Es más que todo un comentario, pero bueno, muchísimas gracias por el comentario. Ahora bien, ingeniero, hay dos preguntas que voy a atar y nos preguntan cuáles serían las propuestas a nivel de políticas públicas para mejorar la problemática ya existente, y la podemos atar también con cuál sería la propuesta para la inserción de los consumidores no suscritos. Sí, vamos primero a hacer un comentario al comentario de César. Saludos, César. Gracias por conectarte. La verdad es que el recurso humano que de alguna manera se ha ido perdiendo en el tiempo va a ser muy importante en la recuperación del sector eléctrico. Hay que hacer un esfuerzo muy importante en la reconstrucción del tejido del capital humano. Van a hacer falta muchos técnicos, muchos ingenieros, para poder llevar a cabo los trabajos de recuperación del sistema eléctrico que son necesarios. Por otra parte, las propuestas de políticas públicas, indudablemente, aunque se ha visto un intento de cambio de gestión, que celebramos y que de alguna manera reconocemos también, es importante que este sea sostenible en el tiempo, y que de alguna manera también se profundice con la incorporación del sector privado en el manejo de el mercado eléctrico nacional, como es en todos los países del mundo, donde el sector eléctrico, el sector privado, tanto nacional como internacional, pudieran hacer las inversiones en la cual el Estado, por las razones que sean, no está en capacidad de realizar. Entonces, mediante asociaciones públicas privadas, o mediante concesiones, privatizaciones, o contratos de servicio, de operación y mantenimiento, o de acuerdos o contratos de suministro de energía, los llamados PPA, Purchase Power Agreement, o cualquier otra forma de que se incorporen actores a invertir en el sector eléctrico. Acuérdense que el sector eléctrico
es un sector de capital intensivo y que además el dinero se recupera a muy largo plazo. De manera que aquí hay que acabar con lo coyuntural para trabajar en lo estructural y visiones a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, como siempre fue en el sector eléctrico venezolano. Ingeniero, voy a echar un poco más atrás en la intervención porque hablamos de los prosumidores y tenemos dos preguntas asociadas a eso. Francisco Medina pregunta, bueno, comenta que el sistema de prosumidor no está contemplado en la ley. Sin embargo, Daniel Rangel pregunta si existe un plan para los prosumidores e incentivar la inversión a nivel nacional sobre eso. Sí, bueno, es un debate. Hasta ahora con los decretos de emergencia se ha podido instalar sistemas de autogeneración hasta 2 megavatios, lo cual para un edificio, por una residencia, un comercio, es mucha energía. A ese nivel de lo que es los pequeños o medianos consumidores, es muy fácil convertirse en prosumidor energético. Ahí más bien hay otras consideraciones, que es la parte de financiamiento, el acceso de la gente al financiamiento, porque de alguna manera son sistemas que tienen un costo y de alguna manera de poder iniciar ese proceso, que inclusive las mismas casas que están ofreciendo su tecnología puedan ofrecerle al usuario o al cliente algún tipo de financiamiento. Estos sistemas son escalables, de manera que permite que usted comience de una manera pequeña y vaya incorporando carga paulatinamente, de manera que ellos pueden crecer en el tiempo también, y de esa manera atenúa también la curva de inversión. Para usuarios un poco ya más grandes o medianos, superiores a los 2 megavatios, sí, la cosa se complica un poco desde el punto de vista de la ley. Sin embargo, la experiencia que tenemos es que si uno hace los proyectos y hace las solicitudes correspondientes de manera off-grid, es decir, que no tenga nada que ver con la conexión formal con Corpo LE en este caso, es decir, usted trabaja del medidor hacia adentro, lo que hemos visto es que no hay problema de instalar sistemas más allá de lo que son las regulaciones de seguridad de bomberos y Código Eléctrico Nacional. Sin embargo, ya para inversionistas mucho más grandes o consumidores o productores o prosumidores un poco más grandes a nivel industrial, sí, todavía se tiene muchos problemas con las regulaciones. Sin embargo, tengo entendido que la ley de energías renovables que se está discutiendo en la Asamblea va a permitir la incorporación de esas energías en lo que es la matriz energética y en la interconexión, en la conexión con el sistema eléctrico nacional. Pero eso todavía está en proceso. Ingeniero, esta pregunta la hace Francisco Medina y creo que es obligatorio para nosotros poderlo hacer en este foro también, porque es la pregunta que se repite por todas las personas de medios de comunicación que llegan a nosotros. El comentario de Francisco es: hay muchas termoeléctricas que funcionan deficiente por problemas de suministro de combustible. ¿Qué se está haciendo sobre eso en la industria de petróleo y gas? ¿Por qué la asocio, ingeniero? Porque debemos recordar que para la encuesta del año pasado, las ciudades de los Andes, que valoramos como Mérida, Barinas, siempre han tenido las evaluaciones más deficientes o en su defecto la valoración negativa más alta. Pero en esta encuesta que acabamos de presentar vemos que el cambio ha sido radical. Entonces quizás pudiera de alguna manera tener algún tipo de relación la pregunta de Francisco con lo que ese cambio que tuvo las ciudades de los Andes. Sí, bueno, en particular con lo que son los sistemas de generación termoeléctrica, en el año 2019, con los eventos terribles del apagón nacional, por más de 5 días, o casi 5 días, en el 90% del país, quedó establecido que prácticamente estaba fuera de servicio todo el parque, o gran parte del parque termoeléctrico instalado. Eso tiene diferentes razones. No hay información oficial, como todos sabemos, de manera que todos son estimaciones, proyecciones, pero se estima que el 85% del parque termoeléctrico, que representa el 52% de la capacidad instalada de generación,
Recordemos que la matriz energética venezolana es más o menos, tenemos unos 36.000 megavatios instalados de generación, de los cuales 19.000 son térmicos y 17.000 son hidroeléctricos. De esos 19.000 megavatios, se estima que alrededor del 80% estaba fuera de servicio. Sin embargo, tengo entendido que se han hecho incorporaciones de unidades que se han podido recuperar. No sé la cuantía de los megavatios incorporados, ni específicamente qué tipo de sistemas se han ido recuperando. Pero a nivel occidental y andino ha habido una mejoría indudable, y en gran parte porque los sistemas de generación de esa zona han sido de alguna manera puestos a funcionar, aunque sea parcialmente. Y también tengo entendido que la parte hidroeléctrica de los Andes también ha sido mejorada desde el punto de vista de generación, y eso ha permitido mejorar esa zona. Sin embargo, repito, todos son estimaciones, todos son proyecciones, porque no hay información al respecto, información oficial me refiero. Hay dos comentarios adicionales, de ambos son de Pedro Rada. Como dijo, muchas industrias tienen plantas diésel para mantener la producción continua, ya que los costos de producción se incrementan al haber una interrupción. Ahora bien, también comenta que la medición del consumo eléctrico casi no se realiza desde el año de finales de 2017 por sus tendencias personal de medición y corte. Creo que se mide a las industrias lo que representan consumos menores anuales que los consumidores finales residenciales. Sí, el tema de la tarifa plana y de la falta de medir el consumo de cada, y repito, con la prácticamente no existencia de la unidad de comercialización correspondiente a la Corporación Eléctrica Nacional, pues han básicamente dejado pues que la gente no pague la luz. Y también vemos en la encuesta de que muy poca gente se le corta el servicio por falta de pago. Eso por supuesto, hace falta recuperarlo, porque no hay posibilidad alguna de recuperar el sistema eléctrico si no se tiene una tarifa adecuada y un sistema de comercialización adecuado. Con respecto a lo que es los generadores, repito, el tema del costo del combustible ha hecho que la operación continua de los sistemas de energía de respaldo, supliendo las fallas eléctricas del sistema eléctrico nacional, sea ya de un costo importante por el costo del combustible, pero también por la logística. O sea, es cada vez más complejo conseguir esa cantidad de combustible líquido. Además que hay que tener sistemas de mayor capacidad de almacenamiento que complican también de alguna manera la parte de seguridad y operacional en cada empresa. El tema es complicado, por eso es que la transición energética hacia sistemas de gas en particular, para darle robustez al sistema. Es decir, la transición energética no solamente a energías renovables, también a los combustibles. La utilización por ejemplo, de equipos duales, diésel-gas, pero que puedan utilizarse mayor cantidad de gas que diésel, en este caso 70-30, por ejemplo, convirtiendo esos sistemas en duales, pueden hacer un ahorro importante, ya que el precio del gas es muy diferente al precio del diésel, y permite tener una operación más continua. Sin embargo, también la transición energética hacia las energías renovables y alternativas permite darle a cada usuario o a cada empresa industrial o comercial una mayor seguridad energética, que al final es lo que todos perseguimos para tener continuidad operacional y calidad de vida. A ver, ingeniero, no tenemos más preguntas por ahora solicitadas. Quisiera entonces dejarle para que usted pueda dar algunas aproximaciones generales que haya tenido usted importante compartir con la gente que nos sigue acompañando en el foro de hoy. Sí, bueno, la crisis eléctrica nacional es una crisis estructural que indudablemente afecta no solamente la calidad de vida del venezolano, sino también la productividad.
de todas las empresas. Superar la crisis eléctrica nacional es un requisito indispensable para que cualquier programa de recuperación económico inclusive tenga factibilidad de éxito. Si nosotros no nos abordamos a lo que es la recuperación del sistema eléctrico y hacer que un país de casi 28 millones de habitantes o algo así, que debería estar consumiendo sanamente una economía entre 18 o 20 mil megavatios, apenas tengamos, se estima, entre 10 a 12 mil megavatios de generación y consumo. Eso hace que la economía sea una economía muy pequeña, que la productividad de las empresas sea muy baja y que además la calidad del servicio que se tiene en los momentos que no hay apagones, que tiene la electricidad, también las fluctuaciones de voltaje son terribles y pues afectan grandemente, sensiblemente a la operación y hay un daño importante en el equipamiento de las empresas. No sé si de alguna manera les respondí todas las preguntas o si hay algún comentario adicional. Hay un comentario adicional que podemos dejarlo entonces allí. Si quieres, Julio, también puedes ir encendiendo cámara para de alguna manera ir despidiendo ya a las personas que se han mantenido y que agradecemos que se hayan estado con nosotros todo este tiempo. Fidel Castro López nos pregunta si, tal como dijiste, la generación de 2 megavatios le queda grande a muchos usuarios, ¿por qué se están depurando una nueva ley eléctrica? No han incluido la figura de créditos a la red con la generación excedente y medidores especiales para recibir créditos en la tarifa. Saludo a Fidel Castro, ingeniero también. Bueno, lo que pasa es que todavía no existe en la ley la posibilidad de comprar energía a el usuario o al prosumidor que la produce. Eso sería un paso muy importante, tiene razón Fidel, de si se logra incorporar en la ley la posibilidad de que el que tenga superávit de energía disponible lo pueda incorporar en la red y pueda ser medido eso y de alguna manera se haga efectivo económicamente hablando, financieramente hablando, un negocio que pudiera inclusive servir de apoyo para la recuperación de la inversión de los activos que está haciendo cada prosumidor, sería muy importante hacerlo. Para eso va todo el mundo. En todas partes del planeta, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de España. En España en los últimos 3 años, tiempo inclusive de pandemia, se han incorporado casi 2.000 y pico de megavatios, que eso es como que si solamente por inversión residencial privada solar, en un gran movimiento de incorporación de prosumidores a la red. Y eso ha permitido de alguna manera también hacerle un paliativo a todo lo que es el tema de la crisis energética por la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso en Europa es lo que está ahora en boga. Vamos a ver una incorporación importante en los próximos 3 años de nuevos megavatios residenciales privados, no solamente residenciales, sino también comerciales e industriales. En Colombia, la primera fase de lo que es la incorporación de nuevas energías, creo que eran alrededor de 1.500 megavatios y en 4 años ya incorporaron 800 megavatios. En Colombia ya se hizo. Tengo entendido que hay un proyecto de incorporar este año 2023, 500 megavatios en una fase 1 para una meta en 3 años hasta el 2025 de 2.000 megavatios solares en Venezuela. Y eso es un proyecto que Corpolé está llevando a cabo, ojalá que pueda ser sostenible y que pueda ser llevado a su realización. Pero eso es una revolución realmente tecnológica indetenible, la incorporación de nuevos megavatios producto de la autogeneración y de los prosumidores energéticos. Bueno, Julio, no sé si quieres activar la cámara. Aquí hay un comentario de Nelson Hernández. Dice, la energía solar y eólica le da seguridad energética a los países. Aspecto importante en la transición energética. Creo que estamos allí todos claros, ¿no, ingeniero? Así es. Saludo al ingeniero Nelson Hernández. Muy importante.
muy, Bueno, un profesional muy importante para Venezuela. así es. Y bueno, sé que esta pregunta de Vanessa Davis es bastante complicada, pero creo que podemos hacer alguna aproximación sencilla. ¿Cuánto cuesta generar un megavatio y cuánto hay que invertir para tener un servicio eléctrico que permita la recuperación de la economía? Está bastante complicado, pero quizás en los estudios que se han hecho, ingeniero, con todo lo que usted representa, ¿tienen alguna aproximación? ¿Han hecho algún cálculo? ¿Han pensado en un número o algo? Bueno, si fueran sencillas las preguntas de Vanessa no pudieran ser. Las preguntas de Vanessa siempre son importantes, siempre son complejas. No, básicamente generar un megavatio turbogás, por ejemplo, que es más o menos los números que maneja. Sin embargo, quizás nos puede ayudar en la audiencia César de Chile, que tiene esos números por Siemens, a lo mejor un poco más actualizados, pero tengo entendido que estaba entre los 800.000 a 1.2 millones de dólares el megavatio instalado. Sin embargo, a nivel solar, a nivel eólico y otros sistemas han ido cada vez abaratando no solamente su fabricación, sino también su instalación y ser más sencilla en su operación, y han sido cada vez más competitivos. De manera que vamos a ver en los próximos años una gran posibilidad y competencia entre energías convencionales y energías alternativas y renovables, porque las tarifas, perdón, los costos de instalación van a ser inclusive, para mí, muchísimos menores con nuevas tecnologías y las energías renovables que con las energías convencionales. Bueno, nada, ingeniero, hemos terminado por el día de hoy el foro. Queremos decir varias cosas. El foro lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube esta misma tarde para que puedan tenerlo en disposición para todos. Recordar que nos sigan en las redes sociales a nosotros porque estaremos realizando en el mes de febrero nuevos foros y marzo con temas específicos en telecomunicaciones, agua y aseo urbano. Y bueno, siempre es importante contar con la participación de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y en este punto entonces voy a dejar que Julio y usted puedan despedir a la audiencia y además de informarles que después de terminar dejaremos unos minutos más abiertos al foro para que puedan hacer sus comentarios, que vamos a agradecer a ustedes que dejen como un libro de visita en los comentarios. Así que bueno, en nombre del equipo del observatorio, el equipo técnico del observatorio, me despido de esta oportunidad y le dejo a ustedes para que se despidan de la audiencia. Julio. Vale, vale, gracias, Rafael. Bueno, nada, de verdad que ha sido una oportunidad maravillosa de compartir la información, de discutirla. De verdad, el ingeniero Juan Carlos le ha dado un contexto y un análisis excelente a los datos. La participación de todos ha sido muy valiosa, han habido preguntas muy importantes, comentarios muy relevantes y que han ayudado a enriquecer la dinámica de esta actividad. Pues no me resta más que agradecerles y bueno, invitarles, vamos a estar también pasando por los mismos medios que utilizamos regularmente, una invitación para esta serie de foros que estamos haciendo. En este caso estamos abordando servicios de manera en particular, como estamos haciendo en este caso. El próximo será sobre telecomunicaciones, donde también contaremos con un invitado especial que nos ayudará de la misma manera a poder profundizar un poco en el análisis y en el contexto más allá de las cifras y datos de la encuesta ahora que está realizando el observatorio. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la participación de todos los que han estado presentes el día de hoy, a los medios, a los gremios, a las organizaciones civiles y, por supuesto, muchísimas gracias al ingeniero Juan Carlos Rodríguez por su valiosa participación y aporte al análisis de los datos que hemos presentado el día de hoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Si quieres dar algún comentario o despedirte, pues adelante. No, agradecido, Julio, y a Rafael y a todo el equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos por su gentil y amable invitación. Muy contento por la calidad del trabajo que se hace. Soy testigo desde hace ya algunos años del esfuerzo que se hace para tener no solamente unos datos confiables que sirvan para que puedan instrumentarse políticas públicas o como guía, pero sobre todo que son datos que se manejan con mucho profesionalismo y cuando dan para el lado negativo se reflejan y cuando en este caso
por ejemplo, como estamos en este momento, cuando dan hacia el lado positivo también se reflejan, es decir, es un trabajo muy profesional y que de alguna manera le da prestigio al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Ojalá pudiéramos también incorporar en algún momento un capítulo industrial y comercial que de alguna manera también dé la percepción de esos sectores hacia lo que es la parte de los servicios públicos, que es un tema muy, muy complejo en lo que es el manejo corporativo, sobre todo empresarial privado, para la productividad de las empresas. Muchas gracias por la invitación y a la audiencia. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, de verdad, gracias por tus palabras. Y sí, también para nosotros es un honor poder tenerte acá en este espacio, digamos, donde, digamos, has apoyado también de muchas maneras, digamos, en el sentido técnico y siempre aclarando cualquier duda que se pueda tener también en el proceso sobre el tema del levantamiento de datos. Entonces, bueno, súper agradecido y bueno, nada, estaremos pasando a través de nuestras redes, a través de correo masivo, la información para los próximos eventos, los próximos foros virtuales que hagamos de estas características. Muchísimas gracias a todos por su participación. Tengan buen día.